Existen muchos textos antiguos que nos hablan de un pasado de la humanidad muy distinto al que aparece en los libros de historia que nos enseñan en las escuelas. En ellos se cuenta que hubo una época donde los dioses convivían con los humanos. Eran seres físicos que esclavizaron a la humanidad. Buscaban el control de los hombres y de la tierra, y se enfrentaban entre ellos en feroces batallas para conseguir la supremacía. En algunos escritos se describen esas luchas, como en el Mahabharata, un antiguo texto de la India, donde se relata una violenta batalla en el cielo, cuyo vencedor fue el poderoso Indra, que combatió desde su vehículo aéreo a los asuras, que se ocultaban en sus nubes fortalezas. Estas historias presentan muchas similitudes con los dioses de otras civilizaciones, como en las tablillas descubiertas en los archivos reales hititas, donde se mencionan las batallas del dios Tesub, dios del cielo y de las tormentas, representado por un rayo triple. Sus enfrentamientos por controlar las regiones más importantes de la Tierra tenían lugar en los cielos y en los mares. En una de esas batallas, Tesub fue ayudado por 70 dioses con sus carros. Otros textos nos hablan de la increíble longevidad de esos poderosos seres, como en las listas de los reyes sumerios del siglo VII a.C., donde se menciona a los dioses y semidioses mezclados con reyes conocidos que en el pasado gobernaron en Sumer y reinaron cada uno durante miles de años. Una de ellas es la controvertida lista del sacerdote babilónico Beroso el Caldeo, donde en su Babiloniaca recoge información de los archivos de la ciudad de Borsippa sobre la creación y el inicio de los tiempos. En esta lista se nombra a 10 reyes bastante longevos de Sumeria que reinaron entre 10.800 y 64.800 años cada uno antes del diluvio. Otra es la lista de la dinastía Isin, que abarca desde los orígenes hasta el siglo XVIII a.C. Se encuentra en 15 tablillas provenientes en su mayoría de los archivos de la ciudad de Nippur, aunque quizá el más completo sea el prisma de Well-Blandel, encontrado en Irak. Actualmente se halla en el Museo Ashmolean de Oxford. Mide 20 centímetros de alto por 9 de ancho, tiene 4 lados y cada cara está escrita a 2 columnas. En él se incluyen 10 reyes sumerios que gobernaron antes del Gran Diluvio, cuyos reinados oscilaron entre 18.000 y 72.000 años, con un total de 241.200 años. Al inicio de esta lista se puede leer: después de que la realeza descendió del cielo, se dirigieron a Eriduk. También menciona una gran inundación. Después de que las aguas cubrieran la tierra y que la realeza volviera a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish. Este texto no deja lugar a dudas que estos seres no eran de la tierra. Otra prueba más la hallamos en el Canon Real de Turín, descubierto cerca de Luxor en 1822, donde aparecen los faraones que reinaron en Egipto, precedidos por los dioses, semidioses y espíritus que gobernaron antes que ellos. En total recoge unos 300 monarcas colocados por orden cronológico, y el tiempo de reinado es tan exacto que no solo cuenta los años, también meses e incluso días. Curiosamente, solo se considera real una parte de la lista, porque si no se tendría que admitir la existencia de esos dioses o seres no humanos, por lo que para justificarlo alegan que ese trozo es mitología. La piedra de Palermo que se encuentra en Sicilia también menciona a los dioses y semidioses pertenecientes a las primeras dinastías de Egipto. Otro interesante texto es la epopeya de Gilgamesh, un personaje legendario de la mitología sumeria, cuya historia está escrita en unas tablillas de arcilla halladas en 1847 bajo los escombros del Palacio Real en Nínive. En ellas se relata la historia de uno de los reyes más emblemáticos de Uruk. El semidios Gilgamesh, hijo de una diosa y un sacerdote, era considerado un rey cruel y lujurioso, por lo que los ciudadanos de Uruk, viéndose oprimidos, pidieron ayuda a los dioses.
Aunque estos no ayudaban mucho, ya que se narra en la tablilla 3 cómo la diosa Ishtar, enfadada con Gilgamesh, no dudó en castigar también a los humanos, por lo que pidió a su padre Anu que enviara el toro del cielo como escarmiento. Anu cedió a la petición de su hija, y el toro bajó, y mató a centenares de hombres con sus 2 primeros resuellos. Con su tercer resoplido saltó contra Enkidu, que paró su embestida. Es evidente que se trataba de algún tipo de nave. En la tablilla 11 se cuenta la historia del diluvio, que también aparece recogida en la Biblia. En ella se nombra a los dioses Enki, Anu y Enlil, que estuvieron en el consejo que dio la orden de enviar esa gran catástrofe a la Tierra. La encargada de llevarla a efecto fue la diosa Ishtar. En la tablilla se puede leer: durante un día la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba, sumergiendo los montes, atrapando a la gente como una batalla. Nadie ve a su prójimo, no puede reconocerse la gente desde el cielo. Los dioses se aterraron del diluvio, y retrocediendo, ascendieron al cielo de Anu. Es decir, que se les fue de las manos, y esto les hizo huir de la tierra. Curiosamente, una historia muy similar se narra en un texto del antiguo Egipto, el libro de la vaca sagrada o libro de la vaca celestial, que describe el castigo divino decretado por los dioses ante la desobediencia de los hombres. La encargada de llevarlo a cabo fue la diosa Hathor, y en este libro se muestra el aspecto más sanguinario de la diosa, transformándose en la diosa Sekhmet. Fue tal la matanza que el propio Ra quiso poner fin a la destrucción, considerando que el castigo había sido suficiente. El relato cuenta que ese dios decidió perdonar a los humanos, ordenando a Sekhmet que dejara a algunos con vida. Hay que añadir otro relato que habla de una gran inundación. Se trata de uno de los mitos de la religión mazdeísta que se encuentra en el Avesta. El dios Ahura Mazda le advierte a Yima, patriarca persa, que construya una cueva para refugiarse él y todos los seres vivos ante una inminente y fatal glaciación. Decía así: cuando se funda la nieve y corra el agua, quedará todo anegado. Por otra parte, en el Popol Vuh de los mayas quiche de Guatemala también se hace mención de una inundación, y la asocia con mucho granizo, lluvia negra y niebla, y un frío indescriptible. Cuenta, además, que la luz del sol no volvió a verse hasta 26 años después de la inundación. Existen más textos mesopotámicos que relatan otras destrucciones hechas por esos supuestos dioses venidos de las estrellas, como la Erraepos y las lamentaciones de Ur, que describen cómo, por mandato divino, fueron atacadas sus ciudades, y la destrucción fue de tal magnitud que no quedó absolutamente nada. En las tablillas se dice que la tormenta de fuego quemó la tierra. Además, el sol, la luna y las estrellas quedaron ocultas. Luego, un viento maléfico enfermó a los habitantes, haciendo que sus rostros palidecieran, y el agua de los ríos se volviera mortal. Se cuenta también que los campos quedaron contaminados, y no se pudo volver a sembrar. Fue tal el daño psicológico que sufrieron los humanos que vieron ese terrible ataque de fuego, que fue recogido por varios textos de diferentes culturas. Observamos que estos textos mesopotámicos narran los mismos acontecimientos que la historia de Sodoma y Gomorra que se relata en el Antiguo Testamento, solo que la versión sumero-acadia es 1000 años más antigua que la Biblia. Además, en el texto sumerio de las Lamentaciones de Ur se describen los hechos con mucho más detalle que en el relato bíblico. Otra diferencia entre ambos textos es que en la versión sumeria esa tormenta de fuego fue decretada por Anu, y en el texto bíblico fue Yahvé o Jehová, el gran destructor. Esos seres venidos de las estrellas gobernaron a los humanos a través de guerras, sufrimiento y el temor al castigo divino. Nos han hecho creer que son solo leyendas, pero lo cierto es que cada vez hay más evidencias que prueban que el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron reales.
los testigos de hielo apoyan que, efectivamente, ocurrió una catástrofe de grandes proporciones hace unos 12.500 años. Esos viejos mitos que hablan de destrucción por parte de esos dioses son sorprendentemente precisos. A lo mejor deberíamos plantearnos que quizá la visión convencional de la prehistoria puede que no sea como creemos. Viendo todos estos textos sumerios, egipcios e hindúes, es más que evidente que hay una historia oculta que no se quiere revelar